hermano anciano de la iglesia hermana San Pablo, que nos trae la palabra. Por favor, Leo Muñoz. Es una gran bendición, amados hermanos, estar una vez más en esta mañana junto con ustedes, adorando, junto con ustedes, compartiendo su palabra, junto con ustedes, alabando a nuestro Rey y Salvador. Cada día nos despertamos con una noticia nueva de el impacto de la guerra, el impacto del sufrimiento. El día de ayer nos enterábamos de la noticia del ataque de Estados Unidos a Irán, y podemos pensar en todos estos problemas y sufrimiento que tiene la humanidad hoy mismo, fruto de la caída, fruto del desvío del corazón del ser humano al alejarse de Dios, y que ahora mismo causa un impacto tan grande, no solamente en ellos, sino en nuestro día a día. El pecado es así. El pecado destruye. El pecado divide. El pecado separa. Y cuando Jesús vino a este mundo, Él se sujetó a aquellas debilidades y se expuso a aquellas debilidades humanas, y vivió en medio de un mundo que también estaba caído, como el mundo en el que vivimos hoy. Y así es como desarrolló su ministerio. Y así es como nosotros miramos a través de los evangelios cómo nuestro Señor Jesús, como Cristo, encarnándose en la persona de Jesús, se acerca a la humanidad caída para traer redención. Pero también quisiera que miremos cómo Jesús también trae esperanza a todo el mundo en general, también compartiendo una gracia general, un cuidado que Dios tiene por toda su creación. Quiero invitarles a que vayamos a Lucas 7, del 11 al 17. Lucas 7, del 11 al 17. Y la palabra de Dios nos dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios
ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, Señor, en la que nos permites abrir tu palabra, en la que nos bendices con la obra de tu Espíritu Santo para la transformación de nuestras vidas. Te rogamos, nos guíes a encontrar a Cristo y a descansar solamente en Él. Y en su nombre oramos. Amén. Amén. Tomemos asiento, por favor. Así que aquí vemos lo que para muchos podría significar algo circunstancial. Lo que para muchos pudiera significar un encuentro al azar. Sin embargo, como lo vemos vez tras vez en la palabra de Dios, no hay azar en los planes de Dios, sino más bien una bondad y una misericordia manifiesta y un plan que se extiende y que se ejecuta conforme a los tiempos y a los designios de Dios. Mirábamos los versículos anteriores, cómo aquel centurión envía a sus siervos a buscar a Jesús, porque sabía lo que Jesús podía hacer. Pero ahora vemos un caso diferente. Vemos a Jesús trasladándose hacia una ciudad con sus discípulos y vemos por otro lado a una gran multitud saliendo de esa ciudad cargando un féretro. En quien yacía el Hijo único y junto a quien también estaba su madre. Una escena, un momento en la vida de Jesús en donde aquella mujer no buscaba una solución, ni aquellos que caminaban cerca de ella podían proveerle alguna solución, sino solamente el acompañarle, el estar junto a ella en sus momentos de dolor. Al igual que el día de hoy, en todo tiempo se ha sabido que los muertos no pueden volver a la vida, que es imposible para un ser humano traer a la vida a alguien que ya la ha perdido. Y vemos esta entrada que hace Jesús a la ciudad y este encuentro que tiene al mirar el terrible dolor que esta mujer estaba experimentando. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Y cómo Él se muestra ante esta situación. No pasa de largo, pues estaba en el momento en el que Él quería estar para demostrar lo que Él quería demostrar. Pero la palabra de Dios nos dice algo más acerca de Jesús. Nos habla acerca de un Dios soberano. Nos habla acerca de un Dios que tiene el poder, pero también nos habla acerca de un Cristo que es compasivo. De un Cristo que se interesa por las necesidades de su creación. No sabemos la circunstancia de esta mujer, no sabemos si es que ella era creyente o no, si al menos creía en Dios, al menos reconocía su necesidad de Dios o no. No sabemos de igual manera en qué circunstancias murió aquel joven, no sabemos nada de ello. La Biblia no nos provee datos como nos provee con el centurión, donde nos dice que la fe de él era grande. Aquí no vemos eso, pero vemos, al igual que con el centurión, vemos al mismo Jesús compasivo. Vemos al mismo Jesús que puede ponerse en los zapatos del sufrimiento del otro. Vemos a un Jesús que, como nosotros observamos a lo largo de toda la Biblia,
hace que salga el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Aquí nosotros vemos una compasión genuina de Jesús, una compasión que se extiende no solamente a aquellos que lo reconocen como Señor y Salvador, sino inclusive a aquellos que no. Recordemos aquella circunstancia en donde Jesús milagrosamente sana la lepra de 10 leprosos. Y sin embargo, ¿cuántos de ellos regresaron a glorificarle? Solamente uno, y era samaritano. Pero así es Jesús. Jesús extiende una gracia general para con toda la creación. El mundo está caído, mis hermanos, lo sabemos. El mundo está caído. Jesús lo sabía. Pero este mundo caído necesita una gracia general. Una gracia, como nos dice la palabra, común. Por más milagroso que sea el hecho de que Jesús resucita y devuelve a la vida al hijo de esta viuda, todavía sigue siendo gracia general. Cuán grande es la gracia general de Dios, que permite que salga el sol sobre buenos y malos, que permite que aquellos que están desvalidos puedan ser abrazados y puedan ser cuidados. Cuán grande es esta gracia que aún siendo general, alcanza a toda la humanidad de una u otra manera. Cuán grande es esta gracia, mis hermanos. En medio, no solamente de un mundo que sufre por las guerras, en medio aún de ideologías que consideran o más bien menosprecian la vida de los seres humanos y promueven el aborto y promueven la destrucción de vidas humanas. Aquí vemos a Jesús devolviendo a la vida a alguien que ha muerto. En medio no solamente de guerras en Medio Oriente, en medio de nuestra propia sociedad y de nuestro propio mundo rodeado de ideologías que sostienen que la familia debe ser destruida, vemos a Jesús devolviendo la vida a un hijo y dándolo a su madre, que estaba viuda. El mundo está caído, mis hermanos. Y de la misma manera que Jesús no era ajeno a esa necesidad, Él llama a sus hijos y a su pueblo a no ser ajenos ante la necesidad de otros. ¿Cómo nos dice su palabra? Santiago 1:27, cuando nos recuerda acerca de la verdadera religión, que no consiste simplemente en sentarnos el día domingo y pararnos y adorar y escuchar su palabra, sino en mirar por las necesidades de otros, cuidar de las viudas, cuidar de los huérfanos. Quiero hacerles esta pregunta, mis hermanos. Hagámonos esta pregunta. ¿Cómo miramos al mundo que Dios creó y la gracia general que necesita? ¿Cómo miramos al mundo que Dios creó y la gracia general que éste necesita? El mundo está caído, pero no solamente necesita gracia general. Pues aun cuando este hijo fue devuelto a la vida y fue entregado a su madre, y su madre tuvo un consuelo en este mundo, aquel consuelo que recibía aún todavía era temporal. Y aún cuando la muerte fue vencida en ese momento y por la gracia soberana y general de nuestro Señor Jesús fue devuelto a la vida, todavía tendría que enfrentar la muerte otra vez. Y todavía tendría que enfrentarse a sufrimientos y aún peor, mis hermanos, aún todavía
aquella viuda y aquel hijo y todos los que estaban alrededor de Jesús en ese momento tendrían un problema más grande que resolver, y era el problema de su corazón. ¿Cuál fue la respuesta de los que estaban junto a él, de los que miran este milagro? Temor. ¿Quién puede hacer esto? Asombro. Glorificaban a Dios y dicen, Dios nos ha enviado ayuda, dicen. Dios ha mirado la necesidad de su pueblo y nos ha enviado ayuda. Y recuerdo el momento de la entrada triunfal de Jesús. Cuando las personas miraron a Jesús entrando en un pollino y dicen, aquí viene nuestro Salvador. Aquí viene aquel que viene a ayudarnos y a salvarnos en nuestras necesidades. Aquí viene aquel que va a derrotar a nuestros enemigos. Y días después lo miran crucificado. ¿Qué estaban buscando? ¿Y qué estaban esperando? Y miramos esta reacción de aquellas personas que contemplaban este glorioso milagro, este grandioso milagro, y dicen, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Pero aún a aquellos que decían estas palabras con sus labios, no eran conscientes de quién estaba delante de ellos, y que no había venido simplemente para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para resucitar a los muertos. Había venido a traer vida a un alma que estaba muerta en sus delitos y pecados. La misión principal de Jesús no consistía en aquellos gloriosos milagros que por gracia general eran repartidos a justos e injustos. Eran repartidos a aquellos que finalmente terminaban confiando en Jesús como su Señor y como su Salvador, y aquellos a quienes no. Pero no era su misión final. No era su propósito principal. Él venía a hacer algo muchísimo más grande. Y si nosotros podemos asombrarnos con que Jesús levanta de los muertos a un joven, cuánto más asombro y gloria debería inundar nuestros corazones al contemplar que Jesús trajo a la vida un alma que estaba muerta. Ellos dijeron, aquí hay un gran profeta y Dios ha venido a ayudarnos. Sin embargo, no podían dimensionar, como muchas de las veces nosotros tampoco, cuán grande era el profeta que estaba ahí y cuán grande era la ayuda que había traído Dios a su pueblo. El profeta que tenían delante no era como los otros profetas, pues los otros profetas en el Antiguo Testamento escuchaban las palabras de Dios y se las comunicaban al pueblo. Pero Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quien estaba delante de ellos no era un profeta más, era la misma palabra de Dios encarnada. No era alguien que escuchaba a Dios y se lo comunicaba, era la misma palabra de Dios en medio de ellos. Era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad encarnada en Jesús, para venir a hacer un milagro mucho más grande que el de resucitar a los muertos. Jesús, hablando con las hermanas de Lázaro, les hace saber y les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Así que, mis hermanos, hagámonos esta pregunta: ¿cómo miramos al mundo que Dios creó y la gracia general que necesita? Pero también preguntémonos, ¿cómo miramos al mundo que Dios creó y la gracia especial que necesita? Porque resucitar a los muertos es parte de la gracia general de Dios, aun cuán asombroso fuera. Pero redimir nuestros corazones y darnos una nueva vida y hacer de nosotros un nuevo hombre a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo, eso, mis queridos hermanos, es gracia especial. Es gracia redentora. Es gracia que salva. Es gracia que da vida a nuestra alma. Así que, ¿cómo miras al mundo que Dios creó y la gracia especial que necesita? Como nos dice Romanos 10, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Cuando nosotros miramos este pasaje, miramos la gracia general de Dios en acción, pero también una gracia especial. Y miramos cómo Jesucristo mismo vino a hacer esto, pero para transformar nuestra vida de tal manera que nosotros hagamos lo mismo con otros. Y si bien es cierto, nosotros no podemos ir hacia alguien, o al menos no lo hemos visto, de resucitar a alguien de los muertos, pero sí podemos atender en sus necesidades. Sí podemos ir a aquel que está necesitado. Sí podemos dejar nuestra comodidad. Sí podemos atender y ayudar a aquellos aún cuando sabemos que no habrá gratitud detrás. Aún cuando sabemos que no es que van a venir todos y van a estar agradecidos y glorificando a Dios y reconociendo a Dios como su Señor, reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador. Pero en Cristo, mis hermanos, manifestamos su gracia general y especial, como miramos en la vida de sus discípulos, como miramos en la vida de sus apóstoles. Al igual que el día de hoy, en el primer siglo habían guerras. Al igual que el día de hoy, en el primer siglo también las personas morían. Y también las madres, las esposas se quedaban viudas, los hijos se quedaban huérfanos, al igual que hoy. Las personas padecían necesidad. Pero la gran obra de Jesucristo no fue simplemente resucitar a un joven, sino poner su espíritu en cada creyente, para que cada creyente también hiciera lo mismo con su creación, para que cada creyente también fuera e hiciera lo mismo para aquellos que estaban necesitados. Y cuando nosotros vemos el desarrollo del Nuevo Testamento, vemos precisamente eso. Una muestra de compasión, una muestra de bondad. Pero junto con esa muestra de bondad y esa muestra de compasión, también vemos cómo cada uno de sus discípulos, transformado por Cristo, llevaba una esperanza al mundo mucho más allá de satisfacer las necesidades físicas. Sus apóstoles llevaban el mensaje del Salvador. Sus apóstoles llevaban y anunciaban a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuánto necesitamos de ese Cristo, mis hermanos? ¿Cuántas veces tenemos frialdad en nuestros corazones? ¿Cuántas veces podemos ver la necesidad
de otros y no significar absolutamente nada para nosotros. ¿Y cuántas veces pensamos que ya hemos hecho lo suficiente simplemente con ayudar a otros a satisfacer sus necesidades físicas? Pero Cristo transforma nuestros corazones de tal manera que no dejemos de mirar las necesidades físicas de otros, pero nunca nos olvidemos que el propósito principal es traer y anunciar la redención de Jesucristo a sus corazones. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, en esta mañana queremos reconocer nuestras debilidades y fallas delante de ti, mirándote a ti, oh Señor Jesús, y tu compasión, mirándote a ti, oh Señor Jesús, y la obra redentora que viniste a hacer por los pecadores, mirándote a ti, Señor, pero también mirando nuestras debilidades y nuestras flaquezas, Señor. ¿Cómo no hemos mirado la necesidad de otros? ¿Cómo estamos envueltos tanto en nosotros mismos y en nuestras prioridades que las necesidades de otros pasan por desapercibidas a nuestros ojos y oídos? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, Señor, hemos dejado de proclamar tu palabra y de llevar tu evangelio y de mostrarlo a las naciones, Señor, y de mostrarlo en nuestra vida diaria, Señor, con nuestra esposa, con nuestros hijos? Pero cuánta esperanza traes a nuestros corazones, oh Señor. Cuánta esperanza. Que no solamente viniste a dar vida a los muertos, sino que viniste a resucitar nuestra propia alma. Que no solamente viniste a suplir necesidades de otros, sino que viniste a cubrir de justicia a un alma pecadora. Señor, te damos gracias y te adoramos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén.